En la semana pasada estábamos hablando acerca del servicio a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos algo en que servir, tenemos algo que darle al Señor, tenemos algo en lo cual el Señor quiere que nosotros sirvamos. Todos y cada uno de ustedes, el Señor nos ha llamado a poderles servir. Amén. Yo les decía el domingo pasado que aquel que no sirve, hermanos, aquel que no está dispuesto a dar o a darle a alguien más lo que Dios ya le dio, realmente, hermanos, no tenemos un propósito muy claro de vivir. No tenemos un propósito muy claro para poder exaltar el nombre del Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, puede tener diferentes dones. Hay gente que dice, es que Dios mira la disposición, es que Dios mira que tú tengas un corazón dispuesto. Y es cierto, Dios mira un corazón dispuesto, pero también cuánto más nosotros nos debemos de esforzar en hacer mejor las cosas si son para Dios. O sea, si yo voy a tocar, por ejemplo, un instrumento y lo voy a tocar para el Señor, ¿por qué no me vuelvo profesional en lo que yo hago? Si yo voy a predicar, ¿por qué no me vuelvo profesional en lo que yo voy a hacer? O sea, nosotros, hermanos, cuando servimos a Dios, tenemos que servirlo de la mejor forma. Debemos de servirlo de la mejor manera. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, debemos de esforzarnos en ser lo mejor que nosotros podamos darle al Señor, porque el Señor dio su vida por nosotros. Y cuando Dios da su vida por nosotros, cuando Dios entrega a su Hijo unigénito, nos entrega lo más valioso, lo más importante que el Señor tiene. Y cuánto más nosotros deberíamos de darle al Señor lo más que nosotros tenemos. El don que Dios te dio, lo que tú tienes. Y yo siempre le he dicho a la gente, nadie le puede dar nada al Señor que Dios no se lo haya dado primero. Usted le va a dar algo a Dios que Dios le dio primero. Por eso, hermanos, es que la gente tiene un mal concepto. Cuando ofrendan, cuando diezman, dicen vamos a sacar todos los gastos y si nos queda, diezmamos. Y si nos queda, damos. Cuando el diezmo, hermanos, debería ser la primera opción. Cuando el ofrendar al Señor debería ser lo primero que nosotros hagamos. Hay gente, hermanos, que toda la vida, que siempre están quejándose de poder servir, están quejándose de poder ofrendar, están quejándose de poder diezmar. Cuando eso, hermanos, para nosotros debería ser un privilegio, el poder ofrendar, el poder diezmar, el poder servir. El que nosotros podamos venir esta mañana y decirle, Padre, yo me pongo a la disposición tuya para poderte servir. Hay gente, hermanos, que toda la vida se la pasa quejándose, se la pasan en una iglesia, se la pasan en otra. Hay gente que siempre dice, no, es que en la iglesia a mí no me valoran, es que a mí en la iglesia no me dan mi lugar, es que yo quería servir, pero ahí se necesita tener dinero para poder servir. Hermano, ¿para qué no se necesita el dinero? ¿Verdad? O sea, para todo lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando con Gilbert acerca de la necesidad de poder tener una extensión de uso profesional, no de un cable especial, tomacorrientes especiales, para poder quitar todo ese cablerío que ustedes ven y para poder tener una mejor conexión. Pero cuando nosotros cotizamos, hermanos, realmente oscila entre los 1,000 quetzales, solo la compra de material sin la mano de obra. Y entonces nosotros debemos de decirle al Señor siempre, Padre, yo necesito que tú me proveas para que yo pueda dar. ¿Cómo el Señor va a cortar la bendición de tu vida si tú bendices a alguien más? Si tú bendices a la obra del Señor. Dice la Biblia que el Señor siempre se va a autoproveer. Dios siempre se va a autoproveer. Y entonces cuando tú empiezas a proveer a la obra de Dios, ¿cómo Dios no te va a proveer a ti? Cuando tú empiezas a sembrar en la obra del Señor, ¿cómo el Señor no te lo va a devolver? ¿Cómo el Señor no te va a dar más? ¿Cómo Dios no se va a preocupar en darte lo mejor? Cuando yo hablaba y le decía a Gilbert, mire, ¿cuánto cuesta o cuánto es el mejor cable que puede haber? Porque cuando le damos al Señor, tenemos que darle lo mejor. Cuando tú vienes a servir, tienes que servir de la mejor forma, de la mejor manera. Hermano, incluso cuando, por ejemplo, a ti te toca servir y tienes una camisa, ve y compra la mejor camisa, porque con esa servís. Con eso glorificas al Señor. Yo le decía a los hermanos, ¿por qué nosotros en la iglesia, hermanos? Y yo soy de la idea de que la iglesia no debería tener instrumentos. Y la gente dice, ¿pero por qué, pastor? Y nos pasó hace muchos años,
¿verdad? Comprábamos micrófonos de la iglesia y la gente los botaba, la gente los tiraba, la gente los pasaba encima del cable, ahí dejaban el cable, si llovía se mojaban, hasta que pusimos de que cada quien, el que quiera cantar, le compre su micrófono. Si usted se quiere oír mejor, compre un mejor micrófono. Y ahora, hermanos, si usted se da cuenta y ponga atención, termina el servicio, todos los que cantan corren a quitar sus cables. Y desde donde están sentados están viendo que nadie agarre su micrófono. Mucho menos se paren en su cable. Porque les costó a ellos. Y entonces, como les dolió lo que pagaron, lo cuidan. Cuando venimos al servicio y no nos costó, porque no ofrendás, porque no diezmas, no sentís tuya la obra de Dios. No sentís tuya la iglesia. Allá, hermanos, a veces tocaba hacer la limpieza, la gente se le olvidaba. A veces. O medio hacían la limpieza. O gente que no, a mí ya me aburrió eso de estar haciendo la limpieza, pastor, mejor no. Y tantas cosas que pasaban, hermano. Pero porque a veces nosotros no sentimos nuestra la obra de Dios. No sentimos nuestra la iglesia. Cuando la gente no cuida algo, por eso dice el dicho, lo que no cuesta, ¿qué dice? Hagámoslo fiesta. Porque si a ti no te costó, no lo vas a cuidar. Igual manera fue con lo del piano, nadie quería aportar, de ahí medio aportaron. Y ahora, por ejemplo, a veces se quedaba ahí. Y total que yo creo que ya le aflojaron unas piezas y entonces, hermano, pasan un montón de cosas porque no cuidamos lo que no es de nosotros. Pero la obra de Dios es de todos. Y todos debemos de cuidar lo que Dios puso en nuestras manos. ¿Cómo Dios te va a dar más si no podés administrar lo poco que Dios te ha dado? Por eso dice la Biblia que aquel al que se le fue dado poco, aún lo poco que tiene le será quitado y se le dará al que tiene más. Porque si ahorita les volvieran a dar la misma cantidad a todos en un determinado tiempo, el que tenía más volverá a tener más. Y el que tenía menos volverá a tener menos porque no lo ha sabido administrar. Cuando algo llega a tu vida debes aprender a administrarlo. Cuando tú vienes a servir al Señor, yo quiero que vayamos, hermanos, a un pasaje muy importante. Y se recuerdan, yo les decía el domingo pasado que Jesús vino y les decía a sus discípulos que eran importantes, mas no eran indispensables. Yo siempre le he dicho a la gente, importantes todos somos, indispensables ninguno. Hermanos, si usted viene y dice, no, que yo no quiero estar en la iglesia, ¿usted cree que la obra del Señor va a parar? No, la obra va a seguir. Y como decía Jesús, si estos no hablan, las piedras hablarán. Y yo le decía al Señor, Señor, mientras yo viva, una piedra no va a hablar. Y vamos a leer, hermanos, la historia de alguien más que también no quiso servir al Señor. Y el Señor se enojó con él, pero no lo rogó, sino que puso a alguien más. Hermanos, nosotros debemos de ser personas que si tú tienes un privilegio, cuídalo. Si Dios a ti te dio algo, hermano, eso es para que tú lo cuides y lo mejores. Vamos a ir a Números capítulo 4, versículo vamos a leer desde el Éxodo 4:1. Ahí vamos a hablar acerca de Moisés y Aarón. Sin embargo, Éxodo 4:1 dice, sin embargo Moisés le dijo a Dios, los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así tampoco van a obedecerme. Entonces Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Tírala al suelo, ordenó Dios. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo, ahora extiende la mano y agarra a la serpiente por la cola. Moisés extendió la mano, pero
para agarrarla, y cuando tocó la serpiente se convirtió otra vez en una vara. Entonces Dios le dijo: haz esto mismo delante de los jefes de Israel. Cuando ellos vean que la vara se convierte en serpiente, creerán que me has visto a mí y que yo soy el Dios de tus antepasados. Hermanos, nosotros a veces venimos y le estamos a pedir señales al Señor. Señor, si es esto, dame una señal. Señor, si es el otro, dame una señal. Señor, si es de tuyo, dame una señal. Señor, si no sé qué, dame una señal. Y siempre le estamos pidiendo señales al Señor, cuando el Señor nos manda a creer en Él, cuando tu fe tiene que ser activada. Hermanos, hay gente que considera a Dios o cree a Dios por sus ingresos, por sus fuerzas. Y nosotros debemos de pensar en las fuerzas de Él, en la capacidad de Dios, no en la tuya. Porque si tú estás pensando en tus capacidades, pero si tú estás pensando en lo tuyo, entonces ¿por qué nosotros no tenemos fe? Porque siempre estamos viendo lo que está delante de nuestros ojos. Por ejemplo, con las promesas de fe. Hay algunos hermanos que no han pagado su promesa de fe. Ya tendrían que ir por el quinto pago y no van ni siquiera por el primero. Y nosotros, hermanos, seguimos en la negociación, seguimos, porque yo les decía la otra vez, aquí estamos, de paso, no vamos a estar siempre aquí, porque Dios nos tiene algo mejor preparado. Pero nosotros debemos de creerlo, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, con las fuerzas de Él, con lo que Dios te ha dicho que creas. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer más si nosotros no nos preocupamos en creerle a Dios? Hay gente que le dice, Dios te va a bendecir. ¿Y qué haces? No crees en lo que Dios te va a dar. Ay, Dios, a mí, saber cuándo me irá a dar. Es que Dios bendice a todos los demás menos a mí. Pero es que la bendición, hermanos, hay que salirla a buscar. La bendición, nosotros tenemos que tocar la puerta. Nosotros tocamos, Él abre la puerta. Dice la Biblia que el que busca, pero hay que ir a buscar. Y igual es el servicio a Dios. Hermano, ¿cuánto tiempo nosotros pasamos en la iglesia y no servimos? ¿Cuánto tiempo pasamos en la iglesia y no abrimos una célula? No, pastor, es que mi casa es así, que mi casa es allá, que mi casa es muy pequeña, que mi no sé qué, que no tengo dónde. Pero hoy siempre estamos poniéndole excusas al Señor. Nunca decimos nosotros, pastor, en mi casa se puede. Pastor, yo quiero abrir una célula en mi casa. Pastor, yo quiero predicar. Pastor, yo quiero venir. Pastor, yo quiero estar. Yo me quiero meter. Nosotros queremos servir. Pero muy pocas veces, hermanos, la gente quiere servir. Muy pocas veces la gente tiene la disposición en su corazón de poder hacer bien las cosas. A veces, hermanos, las diferencias solo están en hacer bien las cosas. Y miren lo que sigue diciendo. Versículo 4. Pero Dios le dijo... No, el 5 nos toca. 6, amén. Pero si no te creen ni te obedecen, dales otra prueba. Mete la mano entre tu ropa y tócate el pecho. Luego vuelve a sacarla. Moisés lo hizo así cuando sacó la mano. Vio que estaba llena de llagas, pues tenía lepra. Dios le dijo, vuelve a meter tu mano entre la ropa. Moisés obedeció y cuando sacó, vio que estaba sana. Dios le dijo, si después de ver estas dos señales no te creen ni te obedecen, ve al río Nilo, saca agua de ahí y derrámala en el suelo. Enseguida el agua se convertirá en sangre. Y Dios le estaba dando un montón de cosas a Moisés para que la gente creyera en él, para que la gente pudiera creer en lo que él y les iba a decir. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos igual, le pedimos un montón de pruebas al Señor, le pedimos un montón de confirmaciones a Dios, cuando Dios hoy te está hablando, hoy te está llamando, hoy te está diciendo que te levantes a servir. Hermanos, necesitamos que toda la iglesia empiece a servir, necesitamos que toda la iglesia empiece a evangelizar, que empiece a invitar, que empiece a traer nuevos invitados, que empecemos nosotros, hermanos, a hacer las cosas diferentes. Que Dios nos está llamando esta mañana y nos está diciendo, tú quieres servir. Hay gente, hermanos, que dice, no, yo ya no voy a ir a la iglesia, no voy a servir. Hermanos, entre más tú te alejes de Dios, más alejas la bendición. Iglesia perfecta, hermano, a la iglesia que usted vaya van a haber problemas. En la iglesia que usted esté, van a haber problemas, van a haber dificultades. ¿Por qué? Porque no hay iglesia perfecta. Es como cuando dicen los matrimonios, ay, pastor, es que nada es como antes con mi esposa, ni lo será jamás.
Por eso yo le digo a la gente o a los jóvenes cuando me llegan a pedir consejo para casarse, ustedes tienen que pensar que el matrimonio es solo el inicio, la boda, perdón, es solo el inicio del matrimonio. Por eso no te tienes que casar por emoción. No te tienes que casar solo por decir, yo me quiero casar. ¿Y de qué van a vivir? Le digo yo a las personas, ¿y dónde van a vivir? En lo primero, es que nos vamos a ir a la casa de mis papás, o a la casa de los papás de no sé quién. Y entonces, hermano, al principio pues iba, es todo bonito. Después empiezan los problemas. ¿Por qué? Yo le digo, ¿y en qué estufa va a cocinar? Es que hay mi suegra, de ahí que el gas. Es que a mi hijo no le gustaba así. Sí, señora, pero ahora le cocino yo y así se los come. Es que yo le echaba la ropa blanca al sol. Pero esa era usted, señor. Yo soy otra persona y es diferente. No pasa. Igual es en la iglesia. En la iglesia no puede usted servir por emociones. Yo estoy enojado, ya no sirvo. Yo hoy me enojé, me salgo. ¿Acaso que así es en el matrimonio, pues? Pero algunos sí quisieran que sí fuera, pero no es así. Hay problemas que le toca hacer. Por ejemplo, yo soy uno de que la gente, por ejemplo, hay hombres que llegan allá y me dicen, no, es que a mí mi esposa no me atiende, no, mire, a veces ni ceno porque no me hace comida. Yo no los miro mancos. Y yo le digo, ¿estás manco, pues? No. ¿Y entonces por qué no te haces cena vos? ¿O por qué no llamas, va? Karen siempre me dice en la noche, ¿y qué vamos a pedir de cenar? Pero ¿por qué ella trabaja conmigo? Entonces, ¿cómo yo como hombre le voy a exigir comida, le voy a exigir ropa, le voy a exigir plancha, le voy a exigir lavado, si trabaja juntamente conmigo? Y no invertimos el mismo tiempo trabajando. Y entonces uno no es justo, porque llegamos a la casa y yo le digo a Karen, pasamos comprando algo, porque ella viene de igual de trabajar. Entonces nosotros, hermanos, debemos de venir y ser justos también en la obra de Dios. Porque el servir, hermano, no es solo venir a ponernos el uniforme. El servir incluye muchas otras cosas. El servir, hermano, aunque tengas problemas, tenés que venir. Aunque te estés cansado, tenés que venir. Aunque nosotros, hermano, tengamos problemas, todos y cada uno de nosotros tenemos problemas. Pero tenemos que seguir sirviendo al Señor porque para la eternidad vamos. No podemos parar de servir. No podemos parar de ser mejores en la obra de Dios. No podemos parar de venir y glorificar su nombre. Aunque las cosas pasen, aunque todo salga mal, aunque cada vez tú digas, no, pastor, la verdad que yo no sé qué me está pasando, pero tenés que seguir adelante. Tenés que servir. A mí me dice la gente, no, pastor, es que yo mejor me voy de la iglesia. Como que cuando se vayan, los recibos van a estar pagados, el banco ya no te va a llamar. Es que ya no soporto, me dice la gente. Ya no aguanto, yo creo que mejor me voy a ir de la iglesia. Entonces si te vas a ir de la iglesia, mañana los recibos de tus deudas ya no van a estar cobrándote. Te vas del Señor, de todas maneras te van a seguir cobrando. Los problemas van a seguir teniendo. Yo entiendo por qué la gente pone de excusa a Dios. Es que mejor ya no voy a ir a la iglesia. Es que mejor ya no voy a estar con el Señor. Como que yéndote de la iglesia se solucionan tus problemas. Incluso peor es porque cada vez que te alejas más del Señor, tu salvación está en juego. Y la gente dice, yo no necesito ir a la iglesia para ser buena persona. Yo no necesito ir a la iglesia para ser salvo. Aquí podemos orar. ¿Para qué vamos a ir? Si podemos orar desde aquí. Yo ya no quiero servir. ¿Verdad? Como que el servicio a Dios fuera una opción. Y no es una opción, es una obligación de nosotros como hijos que somos. Es una obligación que tú hagas eso porque así lo quiere el Señor. ¿Y hasta qué día vamos a servir? Hasta el día que nos muramos. No podemos parar de servir antes. No podemos parar de servir antes de lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, hermanos, es que como les digo, el matrimonio se parece mucho a la iglesia. Se parece mucho a lo que nosotros, porque nosotros somos la novia del Cordero.
Si usted le pregunta a la mayoría de personas que se casan, les dicen que se hubieran casado más grandes. Del 100% que yo conozco, nadie me ha dicho, yo me casé a los 21, pero me hubiera querido casar a los 18. No conozco a nadie que me diga, no, yo la verdad que me hubiera casado un poquito más grande. Y luego cuando ya son más grandes, empiezan otro tipo de problemas. Y nosotros, hermano, cuando venimos al servicio, vamos a tener diferentes problemas. Cada una de las redes tiene diferentes problemas. Por ejemplo, los prejuveniles tienen tiempo, pero no tienen dinero. Y le tienen que estar pidiendo a sus papás. Los jóvenes, algunos tienen más o menos dinero y otros no tienen mucho tiempo. La gente adulta tiene dinero, pero no tiene tiempo. Y la gente muy adulta tienen tiempo, tienen dinero, pero ya no tienen energía. Y ahora con lo del COVID, peor va, es que mis hijos no quieren que salgan. La gente muy adulta. Y entonces, hermano, en diferentes etapas vas a tener diferentes problemas. Pero Dios te llama, y cuando Dios junta llamados. Cuando tú te vas a casar, tenés que estar seguro del llamado que tiene tu pareja, del llamado que tiene la persona con la que tú quieres estar. Hermano, muchas veces nosotros, por ejemplo, nos hemos enojado con Karen y no por eso no vamos a venir al servicio, ¿no? O no por eso yo me voy a salir del grupo de la iglesia. No, porque usted es el pastor. ¿Y eso qué tiene? Y yo les decía a los hermanos de la academia de profetas, usted se ha dado cuenta que si el pastor se casa y se junta con alguien o se casaron con la otra persona, ¿cómo le dicen a la otra persona? Si yo me caso, yo soy el pastor y me caso con alguien más, ¿cómo le empiezan a decir a esa persona? Pastora. Y si un profeta se casa, ¿cómo le dicen a la esposa? Nada. Si un apóstol se casa, no le dicen la apóstola. Si un evangelista se casa, no le dicen la evangelista. Si un maestro se casa, no le dicen la maestra. Solo en el pastorado. Y por eso, hermanos, es que hay muchas iglesias que no tienen pastora, sino la esposa del pastor. Cuando yo me casé con Karen, Karen era pastora de jóvenes. Y desde que ella nació, trae el ministerio pastoral. O sea, Karen no es pastora porque se casó conmigo, es pastora porque ya lo traía desde antes que me conociera. Cuando tú estás conociendo a alguien, tenés que ver el ministerio que Dios le dio. Es que es cristiano, ¿y eso qué tiene? Hay un montón de cristianos. Es que no sabemos en qué servir, ni sabe para qué sirve. Yo hermano, fuera mujer ¿y tú en qué quieres servir? No sé. ¿Para qué va a estar con alguien que no sabe ni para dónde va? ¿Ni qué quiere en la vida? Uno le dice, ¿qué querés? No sé. ¿No les ha pasado peor cuando uno pregunta algo de comer, va? ¿Qué comemos? Cualquier cosa, pidamos tal. No, eso no. Entonces, ¿qué querés? Cualquier cosa, pero eso no. Va tal cosa, no, eso está. Era el diablo poniéndolo a uno a prueba. Vamos a algún lado, es que nunca salimos. Salgamos pues, ¿a dónde? A portar, a ver. Solo a ver vamos, porque a comprar nunca. No, antes de comprar tiene que ver, pues. A mí, por ejemplo, me deja ahorita aquí en Portal, yo feliz viendo ropa. Aunque no compre, va, pero viendo. Pero puede ser que después regrese a comprar. Casi nunca pasa, va. Pero hermano, usted viene y dice, va, es que nunca salimos. Va, el domingo vamos a salir. ¿Y a dónde vamos a ir? A Portales. Otra vez, todos los domingos vamos a Portales. Va, vamos a un parque, pues. Yo me canso, me duele mis rodillas. Vamos al cine, te quedas dormida. A mí así me pasaba, hermano. Yo les digo, vamos al cine, les digo, como a los 10 minutos, como ustedes. Yo voy a ver la película y llorar. Todo bonita la película, sí. ¿Verdad? Entonces, hermano, pero igual es la obra del Señor. Todos son excusas. Todos ponemos excusas. Es que es muy lejos, es que no tengo dinero, es que no tengo carro, es que no sé qué.
es que si lo pusieran aquí, es que el hermano no sé quién, y nos llenamos de un montón de excusas, y nos llenamos de un montón de cosas como Moisés, que a cada rato le decía, y si no creen, y si no sé qué, y miren lo que sigue diciendo, en el versículo número 10, sin embargo Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien, siempre que hablo se me traba la lengua, y por eso nadie me hace caso. Ese problema lo tengo desde niño. Imagínense, hermano, Moisés dando una orden. La gente se reía de él. La gente, ¿qué dijo al final? Y entonces, hermano, la gente decía a Moisés, mira, pero la verdad que yo no puedo dar órdenes. Yo no puedo, ese problema lo tengo desde niño, como que Dios no lo sabía. Como que Dios no sabía el problema que tenía Moisés. Dios sabe las limitaciones que nosotros tenemos. Pero ¿de quién depende vencer todas las limitaciones? ¿De quién depende? De nosotros. ¿Tenés una limitación? Vencela. ¿Tenés un obstáculo? Pasalo. Yo le digo aquí a la gente, no, pastor, es que yo ya estoy grande para seguir estudiando. ¿Por qué dice eso? ¿Usted quiere seguir estudiando? Siga estudiando. Usted dice, no, pastor, que yo no me gradué, gradúese. No, pastor, es que no sé qué, allá llegan a la oficina y me dicen, Lick tiene trabajo. ¿Y de qué quiere trabajar usted? De lo que sea. ¿Y no le gusta estudiar? No. Quiere trabajar de lo que sea y no le gusta estudiar. Hermanos, nosotros debemos de ser personas que le digamos al Señor, Señor, yo quiero servirte y quiero servirte bien. Quiero darte lo mejor. Si tú, por ejemplo, venís, ¿cuánto tiempo invertís en lo que haces para Dios? Por ejemplo, los que tocan, ¿cuánto tiempo a la semana ensayan ellos? Yo no sé de música, pero sí logro ver cuando alguien realmente se dedica a lo que hace. La música es algo que si tú ensayaste, se te va a notar. Es igual cuando, hermano, yo hacía atletismo. Decía mi entrenador, decía, como se entrena, se compite. Y si vos entrenás más, vas a competir mejor. Y eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia. Si tú tenés un don, invertí en tu don. Invertí en mejorar lo que tú haces. Invertí en lo que tú sabes. Invertí en lo que Dios te dio. Volvete mejor en lo que haces, en todo. Sí, y no solo en la iglesia, sino en lo secular. Si usted va a vender dobladas, venda las mejores dobladas. Si usted va a vender ceviches, venda los mejores ceviches. Si usted se va a graduar de arquitecto, haga los mejores diseños. Hermano, usted tiene que volverse el mejor en lo que usted hace, el mejor en nuestro servicio a Dios. Cuando venimos a servir a la iglesia, en lo que hagamos, hermano, en alabanza, en danza, en todo debemos de ser excelentes. La gente siempre, pero es que fulano, pero es que mengano, pero solo a mí me exigen, pero es que solo yo doy, pero es que solo no sé quién, hermano, como que la vida de alguien más vive usted. ¿Por qué no se dedica a vivir la suya? ¿Por qué no se dice usted, no, sí, la verdad yo tengo que ser mejor porque para Dios lo mejor? La verdad que yo tengo que ser mejor porque yo le tengo que dar a Dios lo mejor de mí, porque es para Dios. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo número 11. Dios le contestó, escúchame, Moisés, ¿soy yo quien hace que hables o que no hables? ¿Soy yo quien dice que hace que puedas oír o que no oigas nada? ¿Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego? Anda, ponete en marcha a Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. Hermano, Dios hasta le estaba dando la sanidad a Moisés. Y le dijo, yo te voy a hacer que hables bien. Hermano, el primero que no creía en Dios era él. El primero que no creía en el poder de Dios era Moisés. Porque todas las señales que Dios le había dado. Y sin embargo no creía que Dios lo iba a sanar. Y así pasa con muchos de nosotros. Así pasa con mucha gente, hermano. Hay gente que por más explicaciones que le des, solo van a entender lo que ellos quieren entender. Solo van a entender lo que ellos quieren entender. Y solo van a hacer lo que ellos quieren hacer. A mí me pasó hace unos días, el viernes en la tarde, yo llamé a una persona y le dije,
mire, fíjese que usted la otra vez me habló de esto, esto y esto, y yo quisiera ver cuánto me cobra por enseñarme. Porque no lo sabemos todo. Y me dijo esa persona, venga, traiga sus leyes y aquí le enseño. Yo tuve que tener la humildad de ir y decirle, mire, la verdad no sé, usted dice esto, pero yo según la doctrina y la ley, esto no es viable. Por esto y por esto. Pero por eso estoy aquí, para aprender. Pero nosotros tenemos que aprender. Tenemos que ser humildes. Si alguien sabe más que nosotros, de dejarnos enseñar. Y por eso venía la palabra del Señor y le dice a Moisés, Moisés era el que no creía. Hay gente, hermanos, que no creen lo que Dios va a hacer. Hay gente, hermanos, que cuando uno le comparte la visión se burlan. No, ¿para qué voy a dar mi promesa de fe? Eso así se va a quedar, ni van a comprar nada. El pastor el dinero se quiere quedar. Ahí vas a ver que no van a comprar el terreno. Ahorita que nos fuimos a Cinépolis, ahí nos vamos a quedar. Si ya salimos de Pinares, hermano, vamos a salir de aquí también. Pero no nos tenemos que conformar. Hermano, el servicio a Dios, el conformismo en todo lo que nosotros hacemos es peligroso. No te conformes. Nunca te conformes. Te dé contentamiento, pero no conformismo. Hay gente, hermanos, que tiene conformismo, no contentamiento. Yo tengo contentamiento, pero nunca conformismo. Porque Dios siempre tiene algo más para dar. Yo siempre les había dicho a ustedes, cuando terminábamos una actividad, ¿y ahora qué sigue? Le decía yo al Señor. Ni siquiera había terminado la actividad y yo estaba pensando en la otra actividad que venía. Porque así debemos de ser en Dios. Hermanos, hay gente que dice, no, es que yo antes, hermanos, recordando glorias del pasado. Y viven de glorias del pasado. Si la historia se sigue escribiendo, la historia continúa. Lo que nosotros vamos a conquistar viene delante de nosotros. Lo que pasó ya se quedó ahí, sea para bien o sea para mal. Hay gente, hermanos, que llega grande y dice, no, es que cuando yo era pequeño, hace 40 años, es que mi papá, y quedaron traumados. Hermanos, su papá ya hasta se murió y usted todavía traumado. No, es que a mí viera lo que me hicieron. Le hicieron, hermano, pero ¿qué puede hacer? No lo puede cambiar. Es que si mi marido no me hubiera hecho tal cosa. No es eso. Pero nosotros debemos de saber para dónde va. Usted sabe para dónde va la iglesia. Para su propio templo. Tenemos una meta trazada, una meta establecida. Como familia, nosotros tenemos una meta con Karen. Tenemos hambre de conquista. En la empresa igual. O sea, todo lo que nosotros hacemos, hermano, debe de usted crecer. Que en 6 meses usted diga, lo que no tenía hace 6 meses lo tengo ahora. Cuando yo vine a la iglesia no tenía carro, ahora sí tengo. Cuando yo venía a la iglesia no tenía moto, ahora ya tengo moto. Cuando yo vine a la iglesia no tenía piso en mi casa, ahora ya le puse piso. Cuando yo vine a la iglesia no estaba en la U y ahorita ya me inscribí. Cuando yo vine a la iglesia no me había graduado de primaria, pero ahorita ya voy por básicos. Es que los relojes son diferentes para cada uno de nosotros. Lo que la gente pueda, hermanos, conseguir no significa que todos lo consigamos al mismo tiempo. No significa que todos vamos a conseguirlo en el mismo momento. Pero no nos podemos quedar estancados. No nos podemos quedar parados. Yo le digo a las personas, hermanos, si usted quiere salir de la pobreza, nosotros tenemos que serle fieles a Dios. Tenemos que ser fieles a su nombre. Tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha dado. Y que tenemos que ser conscientes de que por Dios y para Dios es todo lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenés tú que Dios no te haya dado primero? ¿Qué tenés tú que Dios no te haya permitido tener? Yo le digo a la gente siempre, yo solo soy administrador de lo que Dios me ha confiado. Solo administro lo que Dios me ha dado. Porque dueño no soy de nada. Porque en el momento que Dios quiera me quita y en el momento que Dios quiera me da. En el momento que Dios quiera nos pone y en el momento que Dios quiera nos quita. Por eso es que nuestra fidelidad delante del Señor siempre debe ser lo primero. El tiempo que le damos a Dios debe ser lo primero. Pero hay gente que dice, no, yo pastor no puedo ir a la iglesia porque me quedé lavando. O sea que lavar es más importante que venir a la iglesia. Es que pastor yo no puedo ir porque teníamos una junta familiar. ¿Por qué sacrificas el tiempo del Señor? Y ahora más que solo 2 horas a la semana venimos a congregarnos.
No, pastor, es que la verdad que yo no puedo venir porque no sé qué, hay un montón de excusas para faltar a la iglesia y siempre faltamos por algo. Venimos tarde, no nos levantamos temprano, no nos preparamos, nos toca servir y ahí venimos corriendo. No, es que yo, hermano, la gente siempre pone un montón de excusas. Y miren lo que sigue diciendo. Entonces entonces anda, ponte en marcha, Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. Versículo número 13, pero Moisés dijo, Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Entonces Dios se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí tienes a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla bien, muy bien, y sabe convencer a la gente. Además ya ha salido a tu encuentro y se alegrará de verte. La hermana del piano. Entonces nosotros, hermano, Dios se enojó ¿con quién? Con Moisés. ¿Por qué se enojó Dios con Moisés? Porque le decía, manda a otra persona. Igual estamos nosotros. Le decimos siempre al Señor, Señor, y es lo que la gente no entiende. Cuando los apóstoles dijeron, no, entonces no predicamos, y Jesús le dijo, si no hablan ustedes, hablan las piedras. Moisés le dijo, envía a otra persona. Te ofrecí 3 señales, no quisiste. Te dije que te iba a sanar, no quisiste. Entonces quédate así. Dios le ofreció la sanidad a Moisés y no quiso ser sano. Y todavía le dice, te ruego que envíes a otra persona, y Dios se enoja con él. ¿Cómo enojamos nosotros a Dios? No queriendo servir. ¿Cómo enojamos nosotros a Dios? No queriéndole dar a Él lo que Él ya nos dio primero. ¿Cómo nosotros no vamos a servir a Dios? ¿Cómo nosotros no le vamos a dar lo mejor de nuestra vida? Y Dios dice que se enojó con Moisés y le dijo, ahí tenés a Aarón. Hay bendiciones que son para otro, pero las va a desechar y las tenés que agarrar tú. Hay bendiciones que estaban diseñadas para otra persona, pero esa persona no las quiso y Dios se la va a dar a alguien más. Y a mí me ha pasado un montón de veces, hermano. La primera vez que yo prediqué con un montón de gente, y se los conté, fue para un 10 de mayo casualmente. Y era un 10 de mayo en el colegio, y me dijeron, es que va a venir a predicar Harold. Cuando Harold Caballeros era Harold Caballeros. Yo no creo que venga, dije yo. No creo que venga Harold. Y efectivamente yo me puse a orar para que no llegara. Y en eso, hermanos, pues gracias a Dios no llegó. Y me dijeron, si no viene, predica usted. Y me tocó, hermanos, predicar. En una vigilia, hermanos, ¿te acordás? En Fraijanes, invitaron a un pastor de Pinares a predicar, de zona 18. Y no llegó. Y llega el pastor y me dice, pastor, ¿usted viene de Pinares? Va, sí. ¿Usted viene de zona 18? Sí. Pues así no miento. ¿No quiere pasar usted a predicar? Está bueno, le dije. Y me tocó predicar. La primera vez, hermanos, que prediqué en México, yo iba de ayuda del ayudante del titular. Y el pastor titular se lastimó la garganta. En la última noche de conferencia él no pudo predicar y le dijo a su ayudante, mira, ¿por qué no predicas vos? No, yo me voy a quedar con vos a cuidarte. Que vaya el huicho, que vaya. Yo, dije, así vos. Ay, gloria a Dios que se enfermó, dije. Señor, mándale una onda de las fulminante que no se va ni parar. Pero me iba a tocar predicar a mí, hermano. Y yo siempre, a veces, y un montón de veces que no era yo. Pero el Señor me dio el privilegio. No me tocaba a mí, pero Dios le plació darme. Porque otro desperdició su privilegio y ahí estaba yo listo para recibir. Hermano, y así hay mucha gente que desprecia y va a haber alguien más que va a tomar tu lugar. El Señor no se hace bolas. O querés servir o va a haber alguien más que va a servir. Si Dios puede utilizar a las piedras, ¿cuánto no más va a utilizar a otra persona? Si tú esta mañana no quieres servir, Dios va a levantar a alguien más para que lo haga. Lo que tú tendrías que haber hecho. Si tú esta mañana estás diciendo, Señor, yo no quiero servir, pues no te preocupes.
alguien más va a servir. Yo me voy de alabanza, alguien más va a tocar. Yo me voy de danza, alguien más va a danzar. Yo me voy de no sé qué, alguien más lo va a hacer. Que yo me voy de fuego de Dios, alguien más va a ser pastor. Si yo me muero, ahí no se acabaron los pastores. Pastores van a haber miles. Hermano, tú tienes que establecer una prioridad en tu vida. Y tu prioridad debe ser tu servicio a Dios. Tu prioridad debe ser siempre glorificar el nombre del Señor. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias esta mañana que hemos venido delante de tu trono, Señor. Sabemos y reconocemos, mi Dios eterno, de que nuestro servicio a ti es inamovible. Si tú no has hecho esta oración, yo te invito a que hagas esta oración después de mí. Padre, yo confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Te invito a mi corazón que me cambies y transformes. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que si muero hoy, iré contigo. Amén y amén.